En este vídeo vamos a resolver un problema de cálculo de la rentabilidad económica y financiera, es decir, de cálculo de rentabilidades, concretamente un problema de la PBAU de Andalucía de junio de 2023. En él nos dice: la empresa MIAR Sociedad Anónima obtuvo unos ingresos durante el año 2012 de 400.000 euros. Para obtener dichos ingresos incurrió en unos gastos de 250.000 euros. Estos gastos son los gastos de obtener estos ingresos, con lo cual son los gastos de explotación y los ingresos de explotación. La estructura económica de la empresa asciende a 2 millones de euros, es decir, que el activo son 2 millones de euros, que está financiado en un 50% por capitales propios, es decir, patrimonio neto, y el otro 50% por capitales ajenos, es decir, pasivo. El coste de la financiación ajena es del 3% anual, que se calcula siempre sobre el pasivo. El impuesto sobre beneficios aplicable a esta empresa es del 25%, que se calcula sobre el beneficio antes de impuestos, y con esta información nos pide la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. Bueno, pues antes de comenzar vamos a sacar los datos del balance y los datos de la cuenta de pérdidas y ganancias que actualmente tenemos. Del balance tenemos que el activo es 2 millones de euros, de los cuales patrimonio neto es el 50%, es decir, la mitad, 1 millón de euros, y la otra mitad es pasivo, es decir, 1 millón de euros también. ¿Qué podemos calcular sobre aquí? Bueno, pues tenemos el beneficio antes de intereses e impuestos o beneficio de explotación, que son los ingresos, que son 400.000 euros, menos los gastos de explotación, que son 250.000 euros. Es decir, que nos da 150.000 euros. Y con esto vamos a empezar ya a realizar el problema. En el apartado A se nos pide la rentabilidad económica, cuya fórmula es el beneficio de explotación o el beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo por 100. Por lo tanto, tenemos todos los datos. El beneficio antes de intereses e impuestos, 150.000. El activo, 2 millones. Por lo tanto, poniéndolo en su sitio, 150.000 el beneficio de explotación entre 2 millones por 100 y nos da un 7,5%. ¿Qué significa este 7,5%? Pues significa que por cada 100 euros invertidos por la empresa se obtiene un beneficio de explotación o de actividades de la empresa de 7,5 euros. Es decir, lo que acabamos de comentar, que la rentabilidad económica es del 7,5%. Vamos al apartado B. El apartado B nos pide la rentabilidad financiera, cuya fórmula es el beneficio neto ya sin intereses e impuestos entre los recursos propios. En este caso coinciden con el patrimonio neto por 100. El patrimonio neto lo tenemos, que era la mitad del activo, 1 millón de euros. Pero nos faltaría por calcular el beneficio neto. Para ello lo vamos a hacer en escalera. Como siempre lo hacemos. Partimos del beneficio antes de intereses e impuestos, que son 150.000, y vamos a empezar a calcular los intereses. Los intereses son el coste de financiación. Nos decían que eran del 3%, por lo tanto, ¿el 3% de quién? Del pasivo. Y el pasivo es 1 millón, por lo tanto, el 3% de 1 millón nos queda 30.000 euros. ¿Cómo se calcula el beneficio antes de impuestos? Pues el beneficio antes de intereses e impuestos menos los intereses, que nos da 150.000 menos 30.000, que es 120.000. Y una vez que yo tengo el beneficio antes de impuestos, calculamos el impuesto que nos dice el problema, que hay un tipo impositivo del 25%, por lo tanto el 25% de 120.000 nos da de nuevo 30.000 euros. Y el beneficio neto son ese beneficio antes de impuestos menos los impuestos, que son 120.000 menos 30.000 euros, que da 90.000 euros. Todo se mide en euros. Y este de aquí es el que tenemos que poner en la fórmula. Por lo tanto, la rentabilidad financiera es 90.000 entre, puesto un cero más, entre 1 millón, que nos da un 9%. ¿Cómo se interpreta esta rentabilidad financiera? Bueno, pues por cada 100 euros aportados por la empresa, aportados por los socios, se obtiene un beneficio final ya sin intereses e impuestos de 9 euros. Como vemos,
Por cada 100 euros que se aportan por los socios, se obtiene un beneficio final de 9 euros y con esto hemos resuelto el problema.